Doctor, ¿cuál es la importancia, que ya lo tocaste también ese tema, pero cuál es la importancia del agua ultrapurificada en la fórmula de Newton? Sí, ahí hablamos de prácticamente las dos la primera pregunta aclaró ambas, pero el hecho de usar agua ultrapura, que no tenga ningún contaminante, imagínate, nosotros sabemos que el agua es uno de los cuatro elementos críticos para la existencia, pero viene que acá hay muchos contaminantes, metales pesados, bacterias, virus, parásitos, es impresionante. La cantidad, allá hoy en día se están haciendo pruebas en Estados Unidos de medicamentos y están dando positivos medicamentos que las personas toman. Escucha, medicamentos ya están llegando en el agua. Es decir, ¿por qué uno tiene que estar tomando medicamentos de otra persona que está eh, bajo tratamiento médico? Es impresionante las plantas purificadoras a lo que se están enfrentando hoy en día, porque el agua que tomamos sabes que es reciclada, literalmente. Entonces ellos tienen que eliminar no solamente metales pesados, bacterias, virus, hongos, ya hoy en día hasta principios activos de medicamentos. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos agua ultrapura permite fundamentalmente utilizarla como vehículo idóneo para poder entrar a nuestras células. Eso es lo más importante. Y el hecho de que sea ultrapura, ahí no va a haber ninguna contaminación que vamos a acarrear a la hora de llevarle la molécula crítica de glutatión, como sucede en otras presentaciones que tratan de llevar glutatión a la célula. Me refiero a polvo, cápsula, sobres con determinados precursores de glutatión e incluso las presentaciones que son una transición entre lo que es el glutatión en precursores al glutatión de absorción instantánea, como el glutatión liposomal, que usa moléculas de grasa, que no solamente es difícil poder garantizar una absorción instantánea, y lo sabemos por dos razones. La grasa, por una parte, va a añadir tamaño a la partícula. Si estamos hablando de 10 nanómetros, para poderse absorber en el interior de nuestra célula, si le ponemos grasa a esa partícula, es muy grande, entonces se va a pegar y algo va a entrar, pero nunca como lo es una molécula nanonizada de glutatión dentro de la molécula de agua, que sí permite poder pasar por esos 10 nanómetros de diámetro de la superficie de los poros de las células normalmente. Entonces, por otra parte, las moléculas de grasa son portadores de toxinas. Es decir, las células de grasa son reservorios de toxinas en nuestro cuerpo, independientemente de que sean reservorios de energía, también son reservorios de toxinas, incluyendo xenoestrógenos. Y esos xenoestrógenos son sustancias parecidas a los estrógenos normalmente, pero a diferencia de los estrógenos normalmente que uno tiene como hormonas, producen hasta cáncer de mama. Entonces, no queremos acarrear por usar un transporte que trata de hacer una mímica de la capa bilipídica. Bilipídica se refiere de grasa, ¿no? Que tiene la membrana celulares, y ese es el principio que usa el glutatión liposomal, parecerse a la grasita que está en la membrana celular para poder entrar por contacto. Nosotros no queremos acarrear, primero, tamaño aumentado en la partícula y segundo, toxinas con las moléculas de grasa. Por eso cuando entra el glutatión liposomal al interior de la célula, lo primero que va a hacer la aduana, lo va a parar ahí en la membrana, la entrada a nivel de la célula, hago la analogía con aduana, ¿no? Porque da que a veces te demora hasta una hora en poder entrar. Y vas a decir, pero un momento, yo sé que me estás trayendo algo importante que es el glutatión, pero ¿en qué forma lo estás trayendo? Si a veces no es la cantidad de producto que estás llevando, sino en la forma en que lo estás administrando. Y esa es la gran diferencia de nosotros al resto del mundo. Por eso somos únicos. Entonces, el entrar con grasa, lo primero que van a hacer es decirle, perfecto, llegaste con glutatión, usaste una molécula de grasa, sabes que es un poquito más grande, pero lograste pasar lo que pasó ahora. Lo primero que hay que hacer es limpiar el carruaje, porque ese carruaje trae muchas toxinas y es la forma lipídica. En cambio, si hubieras venido con agua, no hubiera necesidad. Entonces, tiene que desviar la célula encima de que tiene que pararlo ahí en entrada y desintoxicar. El glutatión ya tiene que utilizarse ya de entrada para desintoxicar las toxinas que vienen en la molécula de grasa. Y por otra parte, se tiene que desviar energía en la célula para poder entonces garantizar ese proceso de desintoxicación a nivel celular. Entonces, es perder tiempo, literalmente. Aparte de que estás agregando tamaño a la partícula, estás trayendo toxinas, estás desviando parte del glutatión que se pudiera utilizar instantáneamente en las funciones, en las más de 400 funciones que tiene a nivel celular. Y por otra parte, estás sacando energía que pudiera usar la célula para optimizar la función a la cual está destinada.
Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Te voy a hacer una pequeña también referencia a este slide que tenemos acá en la empresa en cuanto a la parte del agua ultra pura, para que puedas ver esa forma, esa tecnología que contamos para poder llevarla. Ahí está, perfecto. Entonces, nosotros usamos la tecnología que se llama Hydrostat. Hydrostat es usar el agua ultra pura. Una vez que se eliminan todas las toxinas, esto se va literalmente a tratar con luz ultravioleta. Se pasa por el reactor, como te decíamos, y ese reactor se va a encargar de fragmentar la molécula de agua y prepararla para que antes de que se reagrupen esas nanopartículas de agua, se puedan puedan distribuirse de tal forma que protejan las nanopartículas de glutatión y cúrcuma y los otros ingredientes que tenemos acá en la presentación de NutriSwitch, para que una vez que se protejan esos conglomerados de agua, está un agua extremadamente pura, pero cargado de nanonutrientes. Esta tecnología es la que quiero que veas. Normalmente la absorción regular de la célula con partículas que no han sido nanonizadas no permite un área suficiente de contacto con la superficie ni con los poros de las células. En cambio, cuando usamos la tecnología Hydrostat y nanonizamos en nanoclusters, es decir, micropartículas de agua que van a envolver las partículas de glutatión nanonizadas, de cúrcuma, de vitamina C, de resveratrol, etc. Eso va a permitir que cada nanopartícula de agua, bien, que está haciendo un conglomerado alrededor de esas partículas de nanonutrientes, pueda tener una mayor superficie de contacto. Se habla hasta de 200 veces. Escucha esto. Cuando uno hace una nano dimensión de nutrientes y el estar en contacto 200 veces más que lo tradicionalmente usado, como es la vía digestiva, con tabletas, cápsulas, polvos, batidos, etcétera, o incluso el glutatión liposomado, va a garantizar, por tanto, una mayor área de absorción, mayor área de contacto, mayor área de absorción, mayor biodisponibilidad y, por tanto, utilización inmediata de resultados más rápidos. Eso es lo que queremos. Entonces, el suplemento, esto es importante. Un suplemento solo es tan bueno como su biodisponibilidad. Es decir, biodisponibilidad es que esté biológicamente donde necesitamos tener lo que es en el interior de la célula. Yo siempre he usado la analogía anteriormente. A una mujer hay que entregar los ingredientes para hacer una deliciosa comida en la mesa de la cocina, es decir, sobre el área donde va a trabajarlo, no fuera de la puerta de la casa. Es decir, de nada sirve que pongamos todos los ingredientes fuera en la puerta y no puedan entrar y estén donde ella los necesita para lograr excelentes alimentos. Igual, un suplemento solo es tan bueno como su biodisponibilidad, lo cual es su capacidad de ser absorbido y utilizado por el cuerpo. Entonces, las múltiples presentaciones de productos allá afuera que muestran con orgullo altas concentraciones de ingredientes, y vamos a refrescar parte de lo que mencionábamos anteriormente. No, nuestro producto trae 300 miligramos, no trae 500 miligramos de glutatión. No saben ellos que no es la cantidad de un ingrediente específico, o que esos productos se entregan de una forma que el cuerpo no los puede utilizar, que son muy grandes para poder entrar en contacto con toda la superficie de la célula, y la célula va a absorber solo el área de contacto con la molécula en la cual entra en contacto. Va que la redundancia. Es decir, el área de la molécula que está en contacto con la célula, solamente esa área es la que va a entrar en contacto y se va a absorber, no es toda la molécula. Y ahí, el entregar altas cantidades de ingredientes a un suplemento no mejora su eficacia, pero cambiar el sistema de entrega sí lo hace. ¿Por qué? Porque el sistema de entrega de nosotros es reducir a la más mínima expresión el tamaño de esos nanonutrientes, es decir, es nutrientes de una forma usando la nanotecnología, es decir, bajándolo de 0 a 100 nanómetros, específicamente entre 10 y 80 nanómetros, para que todo esté en contacto con una amplia superficie de la membrana de la célula, y mientras más contacto, más biodisponibilidad. Mayor contacto, mayor absorción, mayor biodisponibilidad, más rápida la utilización y más rápido los resultados. Entonces, veamos acá, por ejemplo, el tamaño de la célula y la nanotecnología en Hydrostat. Ya saben, Hydra quiere decir
Hidratación, STAT rápida, instantánea. Los ingredientes nanométricos de NUMMI se miden entre 10 y 100 nanómetros. Ya saben, nanotecnología es todo lo que está entre 0 y 100 nanómetros. Ahora, son lo suficiente pequeños para ser absorbidos en las células humanas. Las moléculas en otros suplementos son demasiado grandes para que las células los absorban, por lo que son excretados del cuerpo sin utilizarse de una manera eficaz. Vale la pena hasta la lectura. Entonces, miren los nuestros. Los nuestros son los primeros que vemos acá. La célula humana, miren el tamaño que tiene una célula humana. Y lo que hay afuera es este tamaño. Entonces, ¿por qué nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos? Porque somos los primeros en hacer una tecnología que permita una disrupción en el campo de la absorción de suplementos y eventualmente un futuro de medicamentos. Nosotros no somos una compañía que intente tratar, curar o erradicar enfermedades, pero sí va a ser por la estructura y función de las células, por la tecnología que tenemos de entrega, forma de llevar nutrientes clave, lo que nada de afuera está ocurriendo. Entonces, miren qué pequeñito lo que nosotros tenemos, y ahora refresquemos con esto que vamos a ver, cómo nosotros aumentamos esa superficie de contacto. Miren el averaje del tamaño de una partícula, cómo entra en contacto con nuestras células. Vamos a verlo. Nuestras células solo van a absorber la sección de la molécula que puede contactar. Y ahí vamos a ver el video. Es que vale la pena verlo. ¿Ve? Ese es el pedacito que solamente la célula ocupa. En cambio, cuando nanonizamos los nutrientes, mira cómo todo entró. ¿Por qué? Porque logramos reducirla a un tamaño que pudo pasar por los orificios de las membranas celulares, que ya sabemos que son de 10 nanómetros. Es decir, es importante volver a repetir, nuestras células solo van a absorber la sección de una molécula que pueden contactar. Y se está hablando de unas 200 veces. Es decir, el tamaño nanométrico aumenta la superficie, por lo que las células pueden usar la molécula. Es decir, aumenta la superficie, básicamente, y al aumentar la superficie, las células van a poder usar la molécula completa. Voy a darle un replay para que puedan verlo nuevamente, porque vale la pena. Esta es una célula en contacto con un suplemento. ¿Ve? Solamente ocupa pedacitos, pero cuando nanonizamos usando Hydrostack Nano Delivery y envolviendo en partículas de agua, como es agua, va a ser invitada inmediatamente y todo se aprovecha. El tamaño nanométrico aumenta la superficie, por lo que las células pueden usar la molécula entera. El hacer los ingredientes de tamaño nanométrico aumenta su superficie hasta 200 veces más grande que los ingredientes que no son de tamaño nanométrico. Yo acabo de probar en México el futuro producto que va a salir, que se llama es el cerebro, Brain. Le debían llamar Boost, porque cuando yo probé eso, yo les digo sinceramente, yo leo rápido, pero jamás había leído tan rápido esa noche cuando tuve que hacer la presentación en Monterrey. Y podía leer a una velocidad, porque esta presentación yo no la hago normalmente, es una presentación nueva que saca la empresa. Podía leer lo que estaba leyendo y podía ver el próximo renglón completo antes de leerlo y entenderlo. Y poder leer rápido y explicar son dos cosas bastante difíciles de hacer. Y yo lo pude hacer por lo que logró hacer esos 7 miligramos de cafeína. Fíjense que una taza de café cubano, esto trae 80 miligramos de cafeína. Y yo nunca había experimentado el efecto de tener un cerebro despierto, como lo viví con esa nueva presentación que pronto va a estar disponible antes de fin de año para toda la comunidad de NUMMI. 7 miligramos de cafeína lograron un boost, un aumento de mi capacidad me refiero, claridad, enfoque mental y velocidad de lectura, que lo que logra normalmente 3 o 4 tazas de café al día. Es decir, que no es la cantidad, sino es la forma de entrega del principio activo que nosotros queremos y que va a lograr unos efectos mucho mayores y más rápidos en nuestras células que estar aumentando muchos miligramos en presentaciones de suplemento normalmente. Entonces, entrega de nanotecnología y nanotecnología Hydrostack, lo que sabemos, NUMMI va a envolver sus ingredientes en conglomerados de agua para protegerlo y lograr una absorción instantánea. Y eso hace que los suplementos se absorban antes de que lleguen literalmente al estómago, porque usamos una vía, como saben, sublingual, que tiene un tiempo de absorción o despegue de 30 segundos.
Y el agua, esta agua ultra pura, y ya cerramos la pregunta, ¿no? Es tan importante porque no tiene potencial de toxicidad. Y de ahí la importancia de hacer una ultra pureza del agua al límite, es decir, al punto que solo somos superados por la industria electrónica, que usa la clasificación en mega ohms de 18.2 o 0.3 mega ohms para la limpieza de boards electrónicos, de circuitos electrónicos, de celulares, computadoras, etc. Nosotros estamos en 17.59, que lo pude ver cuando fui al laboratorio allá en Utah. Y lo que nos inyecta a nosotros en venas está alrededor de 16. Básicamente se está hablando hasta incluso en 14. Y lo que nos pone intramuscular en 12 mega ohms. Es decir, que nosotros lo colocamos debajo de la lengua con 17.59 mega ohms. Un agua más pura que la que nos pone a nosotros cuando diluyen medicamentos endovenosos, alrededor de unos 14 mega ohms. Y 12 mega ohms sería la que nos inyectan cuando nos ponen medicamentos intramusculares. Entonces, lo importante es eso. No incluye potencial de toxicidad porque está libre de contaminantes, a diferencia de los lípidos. Y ahí está la explicación de la comparación de la tecnología de Hydrostack Nano Delivery, es decir, la tecnología de hidratación instantánea y nanoentrega de elementos críticos en comparación con el glutatión liposomal que viene con lípidos, y eso tiene un potencial muy alto de toxicidad. Por lo tanto, nunca tienes que dejar de tomar los suplementos de NUMI porque no te van a hacer daño. Al contrario, van a aportar elementos críticos para la existencia de nuestras células y envueltos en la forma ideal para que puedan ser entregados instantáneamente, absorbidos e utilizados con resultados inmediatos.